Soberano Dios y buen Padre, estamos muy agradecidos por tu favor, por tu misericordia. Agradecemos infinitamente que nos hayas llamado para ser tus hijos y que ahora nos llamas, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre. En este momento, Señor, que se habrá de explicar tu palabra, sea la sabiduría de lo alto, sea el Espíritu Santo, seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. De tal manera que seamos exhortados, alimentados, fortalecidos o llamados a tus pies según sea el propósito tuyo. Habla tú, Señor, queremos escucharte. En Cristo Jesús. Amén. La lectura que hicimos del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro será el marco de explicación, expresamente el versículo 9 y el versículo 10. El apóstol Pedro escribe a las iglesias de la dispersión. ¿A qué se debió la dispersión? Bueno, la dispersión es a causa de la persecución que desata el Imperio Romano contra la iglesia naciente por diferentes causas. No solamente es el Evangelio. Pero sin duda que la iglesia está advertida todo el tiempo y yo espero que tanto usted como yo estemos siempre bajo esa misma advertencia. La advertencia del llamado original que Jesús hace a cada uno de nosotros. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, seguir a Jesús tiene una profunda implicación. Implica para usted el compromiso, la voluntad, el ánimo, la determinación de que si fuera necesario, usted está listo para morir por la causa de Cristo. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio de comodidad. No es un evangelio de bienestar. No es un evangelio que marca prosperidad y bien para tu vida, miel sobre hojuelas o un camino lleno de pétalos de rosa. No es este el evangelio de la Biblia. No es ese el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio desafiante. El Señor Jesús desafió a los 12 y les dijo, si quieren ir en pos de mí, niéguense a sí mismo. Y dentro de las enseñanzas Jesús dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás puede ser su discípulo. O que si alguno no está listo para renunciar a su padre, a su madre, no puede ser discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta? El Evangelio entonces está mostrado como un desafío para cada vida. Si usted no ha recibido ese desafío, si usted no está desafiado de esa manera, déjeme decirlo de esta manera, yo dudo que usted esté en el Evangelio. A lo mejor es un creyente. Pudiera ser que usted es un creyente presbiteriano de toda la vida y dijéramos entre nuestro léxico de hueso colorado, mas no llamado a los pies de Cristo Jesús. Porque eso puede suceder. Juan, cuando escribe su carta, le dice a los hermanos, porque hermanos de la iglesia estaban saliendo y dice, se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, porque sus enseñanzas eran muy frontales, le dicen, maestro, pero mira, las personas se están yendo, nos están dejando solos. ¿Qué le dice Jesús? ¿Alguno de ustedes se quiere ir? Vaya. ¿Se da cuenta cómo es que el Evangelio es desafiante?
desafía. Si usted y yo estamos listos para vivir y morir por la causa de Cristo, estamos en el lugar y en el camino correcto. Si no es esta su posición, déjeme decirle que quizá hoy Dios quiera hablar algo a su mente, a su corazón, y pueda venir a ese compromiso. Por lo tanto, la iglesia de los expatriados, Pedro le está escribiendo a las diferentes iglesias que están dispersas en la región del Asia Menor, y él entonces trata de consolar, de animar, de fortalecer, pero no con palabras suaves, sino ubicando a cada creyente en la realidad del Evangelio. Ubicando a cada creyente en ese desafío que el Evangelio marca para cada persona que es llamada a los pies de Cristo. Por lo tanto, nosotros hoy estaremos hablando de que hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados con un propósito. Y lo primero que el apóstol Pedro está mostrando aquí, en el versículo 9, es justamente que fuimos elegidos. La primera frase del versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe? No hay nada más fantástico, más maravilloso que usted y yo podamos escuchar esta mañana de que Dios desde la eternidad, según palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, nos escogió. El apóstol Pablo dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero, ¿qué es lo extraordinario de esta elección? Yo no sé si principalmente a las hermanas han tenido una mala experiencia en el mercado. O vinieron las verduras muy malas, o la temporada está terminando, o usted fue tarde al mercado, pero puros jitomates feos, sin color, otros aguados, otros están rompiendo. Y entonces decimos, ni de dónde escoger. ¿Te ha tocado eso? Ni cómo escoger. Todo está muy mal. Y esto es lo que hace Dios para mostrar su gracia y su soberanía. Porque cuando nosotros fuimos pecadores, Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Dios mira en la eternidad la humanidad caída, descubre que no hay absolutamente ni uno bueno. Y si dentro de esa humanidad caída, donde no existe ni un solo bueno, Dios me escogió y Dios lo escogió a usted, entonces debemos sentirnos afortunados. Porque somos objeto de ese amor, de esa gracia, de esa acción soberana de Dios que por su voluntad y para su gloria nos escogió, dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Pedro también lo dice en el capítulo 1, que fuimos escogidos según la presciencia de Dios. Entonces, Dios desde la eternidad le escogió a usted, porque usted y yo estábamos en la mente de Dios desde siempre. Y esto es fantástico. De tal manera que Dios ha ido haciendo todos los preparativos a fin de que podamos llegar al propósito suyo. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo lo expresa.
¿sí? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. De ahí es que afirmamos que la salvación de principio a fin es una obra de Dios. No existe la intervención humana. Si usted y yo estamos ahora a los pies de Cristo, es porque Él lo hizo posible. Él hizo posible. Él tocó su corazón a través del Evangelio, a través de la predicación. Y usted y yo estuvimos en ese grupo de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo ahora tenemos vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. Pero Pablo nos recuerda que es Dios el que produce esto, tanto el querer como el hacer. Es Dios. Usted y yo creímos porque Dios obró poderosamente a través del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y lo hizo sensible a su voz, lo hizo sensible a su llamado, y entonces usted y yo venimos a los pies de Cristo y recibimos esta gracia. Pedro le está diciendo esto a los hermanos expatriados. Ellos están sufriendo, quizá como cualquiera de nosotros en este momento, que estuviéramos sufriendo alguna enfermedad, alguna tristeza, algún dolor muy fuerte, tal vez desempleo, tal vez problemas financieros, y nos sentimos ahogados, nos sentimos morir, sentimos que no vamos a poder ir adelante. Y Pedro le escribe así: los expatriados están sufriendo. Y les dice: hermanos, deben ustedes animarse, porque ustedes son linaje escogido. Usted y yo, amado hermano, hermana, fuimos escogidos por Dios. Pero no lo olvide, fuimos escogidos dentro de la canasta de los tomates podridos. No es que usted es mejor que los demás. No es que soy mejor que los demás, solamente es que Dios ha tenido misericordia de mí. Porque siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y también Pablo dice: pudiera ser que alguien osara morir por el bueno, pero Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir por los malos. De Cristo Jesús murió por los pecadores, y Pablo nos gana y dice: de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Usted puede ser el tercero, yo soy el segundo. Fuimos escogidos. Vosotros sois linaje escogido. Y bueno, el Señor, viene lo segundo del texto, lo segundo es que el Señor nos saca del arrabal, de ahí nos saca, y nos pone como reyes y sacerdotes. ¿No le parece esto una segunda expresión de la generosidad de la gracia de Dios? ¿No acaso esto es gracia? Que no solamente estábamos perdidos. ¿Recuerda la historia de Mefiboset? Cuando el rey David manda a buscar a Mefiboset, Mefiboset es un descendiente de Saúl, es un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el gran amigo de David, pero él estaba lisiado de ambas piernas. Y cuando David llama a Mefiboset, Mefiboset llega donde David con mucho miedo, y tenía razón para tener mucho miedo. ¿Por qué?
porque el rey Saúl era el adversario número uno de David. Y dentro de la tradición de los reyes es que David debía de matar a toda la descendencia de Saúl. Y cuando lo llama y le dice, Mefiboset, tú vas a comer conmigo en la mesa. Y Mefiboset le dice, ¿y quién soy yo para que tú te fijes en un perro muerto? Fíjese cómo se dice él mismo. ¿Y cuál Mefiboset? Usted y yo fuimos llamados para estar en la mesa del rey todos los días. De tal manera que ahora tenemos la confianza y la seguridad de que reinaremos con Cristo y de que podemos ministrarnos los unos a los otros como sacerdotes del Altísimo. El Señor nos arrancó de la escoria, de la maldad, de la brujería, de la idolatría, de la hechicería, de tantas y tantas cosas, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, en tantas porquerías que estábamos metidos. De allí el Señor nos rescató para lavarnos con la sangre preciosa de su Hijo, Cristo Jesús, y hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que Pedro está diciendo, ustedes son un linaje escogido, pero también ustedes son reyes y ustedes son sacerdotes de Dios. ¡Qué bendición! Es una gran bendición cuando usted ora con su hermano, cuando usted ora por su hermano, cuando usted le comparte una porción de la palabra a su hermano, usted está haciendo una función sacerdotal. Usted lo está ministrando en el nombre del Señor. Y eso somos ahora. Pero recuerde, no porque somos mejores que los demás, sino por la gracia de Dios mostrada para con nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. De la basura te ha levantado el Señor. Por favor, seamos humildes a los pies de Cristo. Y seamos humildes delante de todos los que nos rodean. Porque sí es verdad que esa gracia de Dios se ha mostrado de tal manera que ahora vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y en palabras del apóstol Pablo también, si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Esa seguridad solamente es por lo que Cristo ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, vea cómo Pedro está afirmando la fe de los creyentes. Primero dice, ustedes son un linaje escogido. Pero no olviden de la canasta de los tomates podridos. ¿Sí? Ustedes ahora son reyes y sacerdotes, pero no olvide, los trajo del arrabal, los recogió allá del mundo, de la basura, de ahí, y ahora los puso como príncipes, como reyes, para Él, no para los demás, para Él. Pero no termina allí. Ustedes también son una nación santa. En la segunda parte del capítulo 1, Pedro exhorta a los expatriados y les dice que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Por lo tanto, el Señor ahora demanda de nosotros santidad.
Y este es uno de los temas con los que los cristianos más batallamos y con mucha facilidad nos escabullimos. Nos escondemos. ¿Detrás de qué? Ay, es que yo no soy santo. Falso. En Cristo usted y yo somos santos. No es que yo soy pecador como todos son pecadores. No, no. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde el apóstol Pablo con un rotundo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Nuestra naturaleza es pecadora, pero si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Si usted y yo estamos en Cristo, somos una nueva criatura. La vida perversa quedó atrás. El viejo hombre ha muerto y ha resurgido uno nuevo de acuerdo al Señor. Por eso Pablo, cuando escribe Filipenses 1:6, dice: yo estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Por lo tanto, el Señor nos llamó para que seamos como Él. Pablo, por supuesto, entiende muy bien esto y dice en su capítulo 3 a los filipenses también: no que lo haya alcanzado ya, tampoco digo que ya soy perfecto, pero una cosa hago. ¿Y qué dice que hace? Dejando ciertamente lo que queda atrás. Dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que queda atrás? Mi vida antigua. Mi vida pecaminosa queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Y eso que está delante es Cristo. Y me esfuerzo cada día, dice Pablo, porque quiero llegar a ser como Cristo. Porque nosotros somos la comunidad de los santos. Y somos santos porque Cristo nos ha santificado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Y ahora la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, ha venido a tu vida, ha venido a tu corazón, y por lo tanto eres limpio, eres santo. De tal suerte que nuestra tarea es preservar esa santidad y crecer en santidad, porque el autor de los Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santidad no es algo que nosotros podemos lograr si Cristo no está en nuestro corazón. Pero si Cristo está en tu corazón y su palabra mora en ti, aplica lo que dicen los primeros versículos del capítulo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Aliméntate de la palabra. Sustenta tu vida en la palabra. Porque solamente a través del entendimiento de la palabra es que nuestra vida puede ir siendo forjada. Es solo así que podemos ir siendo detallados por la palabra del Señor, por el poder del Señor, por la gracia del Señor. Pero lo que el Señor mira en su iglesia es una nación santa.
Y usted y yo formamos parte de esa nación santa. Es verdad que somos una nación santa en medio de un mundo perverso. ¿Recuerda usted de Isaías? La visión y el llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en una sociedad que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Pero entonces dice, voló uno de los serafines y con unas tenazas tomó un carbón del altar y ese carbón encendido lo puso sobre mis labios y dijo, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Isaías responde, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Usted y yo conformamos esa nación santa. Es verdad que estamos en medio de una sociedad muy corrupta, muy pecadora, muy perversa, pero esa sociedad no va a cambiar. Quienes deben impactar a la sociedad somos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque cuando la luz se enciende, dice, se pone en un lugar visible. Y usted y yo hacemos visible a Cristo en los lugares donde estamos, allá en la institución, en la empresa, en el comercio, donde usted esté, allí usted está iluminando con la presencia de Cristo, con la santidad de Cristo, con la pureza de Cristo. No es para nosotros el corrompernos con la sociedad, porque a nosotros nos corresponde darle la gloria a Dios, porque este es el fin de Dios, su gloria. Eso dijo Pablo en Efesios 1, que nos escogió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo. Qué lindo, ¿no? Pero qué gran responsabilidad el ser esa nación santa. Siguiente, usted y yo ya no tenemos voluntad propia. ¿Por qué? Dice la otra parte de este versículo 9, pueblo adquirido por Dios. ¿Pueblo qué? Adquirido. Es decir, comprado. Pero usted y yo no fuimos comprados ni con oro ni con plata, dice Pedro mismo, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, esa sangre limpia y sin mancha, del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que podemos ser santos, pero mucho más, por eso es que le pertenecemos. Pero le pertenecemos en calidad de doulos, del griego, siervos, esclavos. Hemos pasado a ser de su propiedad, de tal manera que Él reina, Él gobierna y Él domina sobre nosotros. Solamente los arrogantes, solamente los que no han entregado su vida a Cristo, son aquellos que con mucho orgullo se levantan y dicen, yo así soy, y a mí nadie me va a cambiar. Yo así soy, y por la palabra del pastor, o de los ancianos, o de los hermanos, yo no voy a cambiar mi manera de ser. Qué triste. Qué lamentable que no estamos listos para someternos al poder, a la autoridad, al gobierno de la palabra, que es del Señor, cuando Él lo ha dado todo. Por eso Pablo en el versículo 5 del capítulo 2 de
de Filipenses dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, para hacerse siervo. Y en esa condición de siervo, ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros somos ese pueblo comprado, alcanzado, rescatado con la sangre de Cristo, con esa ofrenda perfecta que es Cristo Jesús. De esta manera es como Pedro está animando a los expatriados, recordándoles que si bien es cierto están sufriendo, que si ciertamente están llorando, porque han dejado su tierra, han dejado su patria, han dejado su país. Y eso produce nostalgia, produce tristeza, produce dolor. Pedro les está diciendo, hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor. Y si tú, hermano, hermana, vienes con angustias y con cargas, recuerda que hay algo mucho mejor en Cristo Jesús. Lo de la tierra es terrenal, es temporal, es pasajero. Pero lo que el Señor nos ha comprado con su sangre es eterno. En Él tenemos perdón, salvación y vida eterna. Y esto es lo que Dios ha hecho por ti. Te escogió, te puso en los lugares celestiales, te compró con la sangre de su Hijo, pero lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo dice el autor en la parte final del versículo. Para que anunciéis. Dios ha hecho todo eso para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la verdadera ocupación de la iglesia. Mateo 28, 16. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es 18, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas bajo una magnífica promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero la iglesia como comunidad actual, la iglesia como una comunidad dentro de esta ciudad de Coatzacoalcos, es para que usted predique y anuncie las virtudes de Dios. Para que los hombres y mujeres que nos rodean, para que esta sociedad que cada día está en mayor deterioro pueda tener una voz que escucha y le da un hálito de esperanza, y esa esperanza es el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo otro que también es muy fuerte. Si usted es un cristiano y no está predicando el Evangelio, valore qué tipo de cristiano es. Porque no estaríamos cumpliendo el propósito de Dios. Por eso Pablo dice, ay de mí, si no predicase el Evangelio. Pobre de mí, si no hago la tarea para la cual fui llamado. Y usted y yo fuimos llamados para predicar el Evangelio. Cada cristiano tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para ser luz. Somos llamados, somos elegidos,
somos comprados, somos adoptados para mostrar las riquezas del amor, del favor y del poder de Dios, a fin de que aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, pero que todavía no han venido a los pies de Cristo, puedan llegar como usted y yo un día. Porque usted y yo llegamos a los pies de Cristo a causa de la predicación del Evangelio. Alguien nos predicó, alguien nos explicó, alguien nos dijo que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros y entonces vinimos a Él y nos entregamos a Él, pero todo como una obra de Dios. Pero dentro de esa obra de Dios, Dios nos responsabiliza y nos hace partícipes de esta gracia de predicar el Evangelio que salva. Porque esto es Evangelio, buenas noticias. Y las buenas noticias, las más maravillosas noticias, es que ha nacido hoy, es el mensaje del ángel a los pastores, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, sino solamente por el nombre de Cristo. Porque Cristo es aquel que ha entregado su vida para rescatarnos de la condenación y de la muerte eterna. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y déjenme concluir de esta manera. Pudiera ser que entre nosotros esta mañana haya alguien que no había escuchado lo grave de su condición. Lo grave de su condición. Y por usar la figura o las figuras otra vez, su condición de tomate podrido o su condición de arrabalero. Déjame decirte, querido amigo, hermano, que Cristo Jesús vino al mundo, que Dios te amó tanto que envió a su Hijo para que creyendo en Él recibas este estatus. Pueblo escogido de Dios, nación santa, vida adquirida, comprada con la sangre de Cristo. Pero es necesario que vengas a Cristo. Es necesario que vengas a Él y que le recibas en tu corazón como el único Señor y Salvador. Segundo, pudiera ser que alguno de nosotros está abrumado, crees en Dios, crees en Cristo, estás seguro de tu salvación, pero estás abrumado por la tristeza, por la soledad, por el abandono, por la necesidad. Déjame recordarte esta mañana lo especial que eres para Dios y lo que Dios ha hecho por ti y para ti y lo que Dios sigue haciendo a favor tuyo. Pero no como niño o niña consentida, sino para levantarte, para restaurarte, a fin de que continúes anunciando las virtudes de aquel que te levanta y te restaura, para que otros también vengan a los pies de Cristo. Tenemos este gran consuelo. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha salvado. Y en la vida o en la muerte, solo a Él le pertenecemos. Pero entre tanto que vivimos, somos sus siervos, embajadores del reino,
anunciadores de las buenas noticias. O también somos invitados a venir a los pies de Cristo Jesús. Oremos. Soberano Dios y buen Padre, muchas gracias por esta palabra que nos anima, pero también nos desafía. Permite, Señor, que los que necesitamos ser animados recibamos tal ánimo, y los que necesitamos ser desafiados nos levantemos sabiendo que tú estás con nosotros y cumplamos fiel y cabalmente la misión que tú nos entregas. Y Padre, si esta mañana, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, te ha placido tocar alguna vida, algún corazón, yo te ruego que confirmes esa obra. Y que aquellos que llegaron esta mañana sin tenerte en sus corazones, hoy vuelvan a sus hogares sabiendo que tú los amas, que tú los perdonas, que tú los limpias y que los rescatas para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y fidelidad. A ti la gloria, ahora y por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.